Muchas gracias para todos, gracias por estar aquí. Y me interesaba hoy presentarme y hacerles la presentación de mi experiencia, entonces, y de quién soy, ¿no? Si quieres empiezo por ahí, Elsie, Sí, para sí. que voy a compartir la pantalla y voy a correr ya la presentación Ujú. para todos. Entonces, ahí la ven bien. Sí. Perfecto. El día de hoy, pues, además de hablar de mi carrera y de quién soy, voy a hacer una pequeña introducción del tiempo. Yo soy Biomimicry Professional, es decir, que en la clase de biomimética me siento más que en casa. Les voy a explicar mi trayectoria y de dónde vengo también. Después les voy a explicar cómo he aplicado la biomimética en mi carrera, en mis productos. Y después les voy a dar una pequeña visión de futuro, de dónde está el producto, o sea, dónde está lo que estamos haciendo al día de hoy. Y al final voy a entrar en la parte de arte, que me parece que ese es un poquito lo innovador, pero está muy ad hoc con el tema de inteligencia artificial, ¿no? Porque digamos que es nuestra creatividad la que nos distingue, la que nos desmarca, y es parte de lo que quiero reforzar hoy. Entonces vamos a empezar con la introducción y voy a hablar del arte como tal, donde el arte es mi herramienta y el planeta mi casa. Tengo que cuidarla y quererla como alguien que quiera a su familia, alguien que cuida a los suyos. Mi voz es digital y hace vibraciones las buenas intenciones. Entonces hoy, pues como quiero hablar desde esta parte de arte, el personaje que escogí para mi parte artística se llama Vibrofishery y es una bacteria que es la bacteria de la bioluminiscencia y es el nombre científico de la bacteria, Vibrio fischeri. Hay diferentes tipos de Oh, bacterias de ese estilo, pero digamos que de ahí viene el concepto, ¿vale? Y era algo que, como te explicaba, pues me daban ganas de compartirlo aquí. Llevo haciéndolo ya muchos años, pero no siempre me presento desde ese punto y creí que hoy era una linda oportunidad para hacer eso. qué Y, suerte tenemos. Sí, exacto, es como la presentación del año, ¿sabes? Porque como Gozo. nos hemos visto en diferentes momentos, entonces pues es lo que busco, como darles algo de novedad. Bueno, mi nombre es Hugo Araujo, soy mexicano colombiano o colombo mexicano, como quieran, y hice estudios de arte de los 6 años a los 12 más o menos. O sea, como me dediqué bastante al arte y me empujaron como para irme becado a escuelas del Instituto Nacional de Bellas Artes en su época. Pero pues, o sea, solo quiero aterrizar a que yo crecí en Torreón como hasta los 8 años. Ahí, por ejemplo, mis primeras clases de inglés fueron en el TEC de Campus Torreón. Y crecí también en Ciudad de México, en la colonia Narvarte, que es más o menos conocida. Estudié en una secundaria pública, en la 72. También en Torreón estudié en primaria pública y en la prepa, le hice en la prepa 6 en la UNAM. Y después me fui becado bueno, entré sin beca, pero después me becaron por deporte en el TEC y fui borrego. Entonces fui parte del equipo de básquetbol, pasamos al equipo a División Uno en su momento. Esa época. eh, y pues son de las cosas bonitas que te deja el TEC y la oportunidad que se abre cuando estás en una institución que también está buscando tu desarrollo personal y tu desarrollo físico, ¿no? O sea, también artístico en algunos de los casos. Y después de eso hice mi maestría en European Business y trabajé entre tanto un poco antes y después para compañías como Nike, los tenis, Unilever, perdón, estaba escrito, y Kimberly Clark. Entonces estuve como marketing and sales manager en ambos y me tocó, por ejemplo, cuando se jubiló el fundador de Nike en Oregon, cuando entregó la estafeta a la siguiente persona, ahí estuvo Jordan, ahí estuvieron como muchos atletas y pues son como de las cosas que sueñas vivir y que Y me tocó vivir gracias en parte a la educación que recibí en mi casa, pero también gracias al perfil que me ayudó a tener el TEC. O sea, el TEC me ayudó a entrar a la carrera cuando estaba, a la maestría cuando estaba en París y me ayudó a dirigirme un poco. Entonces, como que tengo mucho que agradecer y eso es parte también de lo que les quería decir a los estudiantes, ¿no? O sea, como que se sientan con la confianza de preguntarme y de verme como esa persona que pues ojalá les aporte como a mí me aportaron muchos de los que llegaron. En el 2012 me dediqué a biomimicry, más desde el punto de vista de artes.
y lo estuve viendo desde los sistemas vivos. O sea, tú hablabas, por ejemplo, de la simbiosis industrial. Pues esa es una forma de ver el arte también, cómo implementar todos estos sistemas vivos en piezas digitales. O sea, cómo hacer que un modelo de negocio se parezca más a un ser vivo que a una máquina. Y entonces, pues hay como una cosa así muy, es como una membrana, ¿no? De transición, como si fuera la playa y el mar. O sea, a veces entra el mar y a veces sale, donde estás entre la parte artística, la parte tecnológica, la parte de negocios. O sea, ese sería como el ecotono donde existo. Y para hacer eso estudié una certificación en Biomimicry que se llama Biomimicry Professional. Y durante 2 años recorrí 7 ecosistemas en persona, con 16 estudiantes más, 4 biólogos, 4 ingenieros, 4 diseñadores y 4 de negocios, siendo yo la parte de negocios, uno de los de la parte de negocios, y estoy entre los primeros 30 del mundo y soy como, o sea, debemos haber 5 mexicanos probablemente y 120 en total en el mundo. O sea, después de 7 generaciones ahí van a parar el programa para reinventarlo en otra cosa. Y pues lo que me quedó ahí fue el concepto de bioarte, o sea, de implementar los sistemas vivos a la parte digital, artística, y el concepto que me fascinó fue la parte de bioluminiscencia y el de la bacteria de la bioluminiscencia, que es Vibrio fischeri. Lo voy a explicar. Para hoy, pues nos enfocamos realmente en la parte del TEC, ¿no? O sea, de la clase nacional de biomimética, y aquí pues pueden ver mi perfil en LinkedIn. Mariana me decía que por ahí anda viéndolo también, y pues es ahí donde decidí publicar varias de mis cosas, y ahí como casi que mi libro completo sobre mi historia está ahí en el newsletter, entonces lo pueden visitar. Y puse una foto ahí del AI for Good, del Global Summit, porque ahora con todo lo de AI de repente parece que todo el mundo se está inventando en el AI. Pero para explicarles que, pues, por ejemplo, en 2019 ya estaba en Suiza viendo cómo hacer que el AI funcionara para el bien de la humanidad. O sea, que no sea como para destruirnos. Y hay toda una tendencia, ¿no? Que está haciendo eso, pero a veces hacen más ruido, cacarean más los que lo están haciendo para mal que los que lo están intentando hacer para bien. Pero pues bueno, es otra corriente, ¿no? Y yo soy parte de esa corriente. Aquí puse mi foto de el viaje que hicimos de graduación a Cancún, en ingeniería industrial, y como para que ubicaran, yo estoy aquí atrás, acá, y estos son mis amigos de ingeniería industrial, que pues pensé que a lo mejor iba a ser bonito que se relacionaran también con que pues todos somos estudiantes y todos pasamos por ahí, y aunque ya hoy me veo mucho más viejo, pues también en algún momento estaba en esa búsqueda, ¿no? Y a través, no teníamos ingeniería en sustentabilidad, no teníamos biomimética, Cierto. y sin embargo, pues llegamos a todo esto. Entonces, hoy que ustedes tienen todas estas herramientas, estaría bonito que las aprovechen. Bueno, en 2011 em, empecé a estudiar lo de biomimicry, y en 2011 nos fuimos a vivir a una reserva natural que se llama Ría Lagartos, y pusimos ahí nuestro estudio Biomimicry. Si me quieren seguir en Instagram es @biomímica, y ahí pueden ya buscar como algunas de mis piezas. Ahí es donde presento más la parte artística. Y pusimos este pequeño estudio que estaba en la duna costera de Yucatán, justo en la frontera entre Quintana Roo y Yucatán, o sea, ahí en el norte, como en el Golfo de México. Ahí es donde nos fuimos a crear, digamos, a anidar, y hicimos nuestro nido con otras especies. Lo que ven atrás es una comunidad de unos 50.000 flamingos rosados o flamencos rosados. Y pues aquí están mis 3 hijos, ahí nos aislamos, nos fuimos como a aprender realmente desde la naturaleza, y nos fuimos haciendo preguntas, ¿no? O sea, como esto, por ejemplo, estaba estudiando esto de la simbiosis industrial, en ese momento ya, ¿no? Como lo mencionabas, tiene 40 años. Entonces ya lo estábamos estudiando, pues decía, ¿y cómo funciona esto en la naturaleza? Y también hablabas de que los ecosistemas están en balance, pero cuando intentaba estudiar los ecosistemas de Yucatán, no había mucha información disponible. Entonces, lo que pensé, de hecho no teníamos ni internet cuando estábamos ahí, ¿no?
pero yo me iba y tomaba fotos y decía, ¿cómo sería posible de transmitir la información que estoy viviendo aquí? O sea, yo veo a los flamencos y veo todo lo que está pasando y alguien que está en la ciudad piensa que eso no existe. Entonces, o sea, no podemos proteger, no podemos querer lo que no sabemos que existe. Y entonces tenía como esa ansiedad de poder transmitir lo que veía en el terreno. De repente, por ejemplo, pasaban 3 horas de migraciones en la duna costera de mariposas. De repente llegaban las tortugas, de repente te encontrabas el cadáver de un delfín en la playa, ¿no? Y cada cosa tenía como una implicación muy, muy potente en lo que yo iba viviendo. Y entonces hicimos este blog que se llama biomímica.com y todavía existe, todavía está ahí, pero pues nos presentaba ciertos retos, ¿no? Porque si bien teníamos etiquetas en la información, no podíamos ver la información conectada y no podíamos como moldearla a como nosotros queríamos. Entonces también con el tiempo fuimos entendiendo que había un gradiente, que era como, por ejemplo, ahora hay negocios que están haciendo negocios degenerativos. Por ejemplo, hablabas de la basura, ¿no? Si hay una empresa que contamina el agua, es degenerativa. Si hay una empresa que extrae recursos naturales, está degenerando el ecosistema. Sin embargo, al día de hoy eso no lo estamos poniendo en la contabilidad, pero lo entendemos. Entonces la contabilidad es como conveniente a ser extractiva y ser degenerativa y estamos moviéndonos hacia ser sostenibles. Ser sostenibles, pues está muy bien, se parece más como un empate, a que afectamos menos, a que estamos en rumbo. Pero está bien, o sea, es mejor hacer eso y es importante hacerlo, ¿no? No hay que desmotivarse, pero hay un camino por recorrer. Por ejemplo, deberíamos ser resilientes, significa como tener varias alternativas, desarrollar capacidades diversas, como el tema de la biodiversidad, ¿no? O sea, que no, cuando uno va a maximizar es menos bueno que cuando va a optimizar y cuando hay diversidad y entonces el ecosistema y su salud se basa en esta diversidad. Entonces nos volvemos resilientes, como tener diferentes fuentes de agua es interesante, es importante, porque si se te agota el agua de pozo y no llueve, pues es difícil. O si secas el río, empiezas a perder resiliencia, ¿no? Si lo contaminas. Entonces, después de esto, ya que somos resilientes, pues empezamos a ser regenerativos, porque el sistema empieza a estar como en mejor salud y empieza a poder tener capacidades de curarse, o sea, de sanarse y de ir mejorando su estado físico, ¿no? Y después, en el tiempo, o sea, podemos ser abundantes. Y esto creo que es donde deberíamos de focalizarnos todos, porque si bien la regeneración es importante, también el dejarlo crecer, un árbol que de 100 años de un bosque, pues toma 100 años para hacer ese árbol. No lo podemos adelantar y no le podemos pagar dinero al árbol para que crezca más rápido. Entonces hay ciertos procesos así como biológicos, ecológicos que necesitan tiempo y para conseguir esta abundancia que a todos nos iría bien, necesitamos hacerlo así, ¿no? Lo he presentado, por ejemplo, en la COP16 y en Cali y esto pues me ayuda mucho para consultoría con las empresas porque les ayuda a entender que cuando eres degenerativo pasas al siguiente paso que es ser sustentable, ¿no? Sostenible, después resiliente y así un paso a la vez ayuda a que en el tiempo podamos llegar en lugar de solo decir que eso está mal y tratar de cambiar todo de una a la otra, se vuelve complicado. Y pues es un proyecto que ha crecido en familia, donde pues como les enseñé, ahí estaban los niños chiquitos, ahora ellas se ven más grandes, esto fue en 2024, y ellos pudieron transmitir su experiencia en la COP también, o sea, hablaron frente a un auditorio de unos 100 adultos, 200, y presentaban muy bien desde lo que habían vivido, nos ha tocado vivir en Costa Rica, en la playa y en el Cuyo, en Yucatán, en Ciudad de México, en Bélgica. Hemos tenido la suerte de viajar en diferentes lugares y pues siempre es interesante darle voz a los más jóvenes, ¿no? Porque tienen mucho, mucho que decir, mucho que enseñarnos. Y en el tiempo, pues se me ha dado como esta posibilidad de evaluar el impacto. Y entonces, por ejemplo, parte de lo que aprendí en biomimética es que los árboles contaban sus historias en círculos. O sea, cuando intentas leer cuál es la historia de un árbol y lo ves en el tronco, que cortaron un tronco o tienen también unas perforaciones que no los matan, puedes ver que hubo diferentes ciclos y con la forma de los círculos puedes ver el tiempo, ¿no? O sea, cada anillo es como un año. Y entonces eso me daba la oportunidad de pensar en que era mejor ver la película que solo una fotografía.
y que podíamos ver muchas variables. Entonces, por ejemplo, en la COP logramos que la industria azucarera, la de productores de caña, aseguraran 1.000 kilómetros de corredores biológicos. Y todo a través del arte. Y pues bueno, este era uno de los gráficos que utilizamos porque este Yaguarundi, que también existe desde el norte de México hasta Chile y la Patagonia, digamos, por allá, es un gato como montés, salvaje, y anda a través de los campos de caña. Y entonces nos dedicamos a sembrar árboles nativos para que pudiera pasar por ahí. Y entonces se vuelve como una historia que compartir de una especie clave. Y esa especie clave pues lleva todo lo demás, pero desde la industria, ¿no? No en contra de la industria, sino a favor de la industria. Y pues con la tecnología, eso también nos han invitado a proyectos aquí en Bélgica para intentar ayudar a la Amazonía, por ejemplo, donde a través de los temas digitales y de este tipo de aproximaciones, o sea, de dashboards, podemos integrar información que viene desde las personas, bases de datos, sensores, drones, satélites. Y entonces, pues con toda esta tecnología estamos llegando a un punto en el que podemos analizar la información desde una visión más holística, que es importante, ¿no? No solo cuenta del dinero, sino todo lo que estamos haciendo ahí. Y esto permitiría que varios países se puedan poner de acuerdo para que mantengamos los ecosistemas estables. Si todos mantenemos los ecosistemas estables en buena salud, el clima se estabiliza. Entonces, esa es la mejor forma de invertir en disminuir el riesgo del cambio climático, ¿no? Pues nos cuesta trabajo, pero ahí vamos, o sea, vamos como humanidad entendiendo que somos parte de la misma especie y que pues a todos nos conviene, ¿no? Y que, por ejemplo, la bomba atómica que explotó en Chernobyl hace décadas, de todos modos tiene trazos de partículas nucleares en el salmón en Canadá ahora. Entonces, todo está conectado y el daño que estamos haciendo nos va a alcanzar tarde o temprano y por eso es que es importante cuanto antes y en cualquier escala intentar hacerlo bien. O sea, no hay cambio pequeño. Y pues bueno, estas herramientas nos llevaron también, por ejemplo, a entender cómo presentar un portafolio de inversión de impacto. Y eso nos ayuda a que veamos si los proyectos están funcionando de acuerdo a las variables que ellos pidieron. Y esto fue lo que nos llevó a Costa Rica, por ejemplo, e hicimos una suite, como una serie de herramientas que permitía a los equipos internamente conectarse y encontrar a las personas alrededor de ellos que eran las más pertinentes y conectar expertos dentro de los indicadores y lugares para que todo el mundo pudiera darle seguimiento a los proyectos de todos, ¿no? No sé si hasta aquí, él si tienes alguna pregunta. O No, alguien. por mi parte no, y nada más estoy maravillada. Eso que sí. No sé si Listo. alguno ¿Alguien de los más? chicos. Si alguno de los chicos tiene preguntas, adelante. Si no, al final tenemos tiempo, ¿vale? Sigo. Entonces, Alejandro, dime. Se me quedó la parte en donde ustedes ah, ah, platican con diferentes países con lo ambiental, pero mi duda es, ¿qué tan seguros están de que hay un balance entre el hombre con su tecnología y naturaleza, con sus plantas y todo, su sabiduría, entre comillas? Porque ya sabemos hoy en día que ya muchas ciudades y ya muchos se están expandiendo, se están industrializando. ¿Cómo se espera que la naturaleza pueda prevalecer ante tanto avances y muchas corporaciones, agencias gubernamentales o privadas explotan varios recursos? Claro. Claro, o sea, esa es la regla, ¿no? La regla es cómo están explotando y cómo son negocios degenerativos. Y me parece que ahí está el reto más importante, pero, o sea, lo tenemos que hacer desde presentar mejores negocios. Es decir, nos conviene a todos que haya agua limpia, porque sin agua limpia, pues difícilmente las industrias pueden funcionar. Puede ser que no lo quieran ver y puede ser que pongan mucha resistencia, pero digamos que de eso se trata la biomimética, de ir presentando soluciones cada vez más innovadoras que nos permitan entender que ahí hay un mejor futuro que en el seguir destruyendo. O sea, eso ya es un hecho, ¿no? O sea, si no hacemos nada, ya sabemos que vamos hacia allá.
mientras vamos haciendo y vamos participando con diferentes agencias, gobiernos, y no estoy solo, o sea, ahora vas a ver, el movimiento es un poco más grande, pues vamos logrando ganar terreno y lo vamos ganando a través del mercado también. O sea, con las decisiones que tomas tú, pues eso implica que ya, por ejemplo, las compañías contaminen menos. Y esos pequeños como micromovimientos van volviendo una diferencia a nivel especie, pero es, es, es normal pensar que a lo mejor va a tomar varios decenios, ¿no? Varios lustros o varias generaciones, pero es muy importante que lo sigamos haciendo. O sea, siempre hay que construir sobre el presente para que la siguiente persona que llegue, por ejemplo, yo estoy construyendo para lo que va a ser tu mercado laboral. Y yo sé que no voy a poder cambiar todo ahora, pero sé que lo que estoy haciendo es importante para que cuando tú llegues haya algo que ya esté más avanzado que si me quedé sin hacer nada. Entonces intento verlo así como no estoy seguro que todo va a cambiar de una, pero estoy a través de la innovación inspirada en la naturaleza, pues presentando casos donde el balance es mucho más atractivo como inversión que la maximización. O sea, la optimización funciona mejor que la maximización. Agotar todos los recursos es peor que tener recursos para todos. ¿Sí? ¿Contesté tu pregunta? Listo. Sí, Entonces, eh, ¿alguien más? Listo. Como les enseñaba en la foto, pues, por ejemplo, lo de AI a mí me preocupa mucho, ¿no? Porque, o sea, solo por utilizar AI ya estamos, pues, contaminando un montón de agua y la tecnología per se tiene todas estas implicaciones. Entonces, personalmente intento no utilizarla. Cuando lo hacíamos, todavía no existía este problema de los servidores porque corrían los servidores normales. La utilizo para algunas cosas pequeñas que me ayudan a hacerlo mejor de lo que lo hago, pero la plataforma que yo tengo, por ejemplo, no tiene AI todavía. O sea, no me he movido hacia allá porque considero que empoderar al ser humano todavía todavía es el movimiento correcto y tengo que esperar a que se definan algunas cosas para hacerlo mejor, ¿no? Ya suficiente hago con utilizar internet, por ejemplo, los servidores, los cables, todo lo que estamos poniendo. Siempre hay un impacto, vamos. Pero entonces, en este summit, pues, lo que hablamos como para podernos poner de acuerdo como humanidad, están las metas de desarrollo sostenible, ¿no? O sustentable de las Naciones Unidas, los SDGs. Entonces, con las metodologías de visualización del impacto, intento presentar los casos. Por ejemplo, aquí la meta 4 es de educación y en ciclo, esta es línea de base, tiempo uno, tiempo 2, tiempo 3. En línea de base está en rojo, pero si le inviertes a la educación, la puedes cambiar rápido. Sin embargo, el clima como tal, la meta 13, va a tomar más tiempo para recuperarlo. Entonces, en un tipo de visualización así, estamos ayudando a pensar de una manera más sistémica y que podamos poner diferentes variables en el mismo lugar para que esos tomadores de decisiones de los que estamos hablando, pues se enteren de que si contaminan el agua, pues tal vez hay una relación con que su marca esté vendiendo menos. O sea, siempre hay relaciones así, ¿no? Entonces, de esta manera podemos observarlo. Y aquí les doy como unos cortes de dibujo técnico casi, donde vemos la escala de tiempo, donde vemos los anillos, cómo funcionan, los diferentes indicadores y el gradiente de color que les explicaba. Eso es lo que hacemos, o sea, eso es lo que, por ejemplo, estoy haciendo o estuve haciendo para el gobierno del agua aquí en Holanda. Y es uno de los gobiernos más antiguos, tiene 730 años y se organizaron alrededor del agua. Entonces, esa es parte de la experiencia que les transmito y que les quiero transmitir hoy y que les traigo, por ejemplo, en dónde estoy ahora ya con estas herramientas y estoy intentando utilizar estas metas de desarrollo para explicar mejor cómo funciona el agua, que me parece que nos enfocamos, por ejemplo, en el carbono, pero, o sea, la línea conductora de la vida es el agua y a veces eso se nos olvida. Entonces, como que me gustaría, pienso en los siguientes años, poner el tema del agua al frente para que todos seamos conscientes de que es desde ahí donde tenemos que recuperar la vida, ¿no? O sea, tenemos que cuidar nuestros ríos, tenemos que cuidar el mar, tenemos que cuidar los lagos.
sin agua no hay vida, punto. Y cómo pues integrar la tecnología para que podamos utilizar la información para tomar mejores decisiones y tal vez esa misma suite de herramientas pues ocuparla para comunidades de expertos y profesionales en el agua para que podamos tomar mejores decisiones y que lo que aprendemos en los ríos de la Sierra de Colombia pues a lo mejor nos sirvan para los ríos de la Sierra de Chihuahua o de, no sé, de Argentina, ¿no? Por decir algo. O sea, depende de los ecosistemas, tenemos formas de transponer conocimiento. Y pues ahora los temas interesantes es como cómo le damos valor al agua, porque cada vez o sea, cada vez se mueve más la conversación hacia allá. Entonces, ¿qué tal si pues nos sumamos y ponemos una, por lo menos una visión colectiva de ese valor? O sea, donde pongas múltiples indicadores, que veamos la gobernanza a través del mapeo de ecosistemas, que esa es la herramienta que propongo, ahora la voy a explicar, y cómo organizamos el conocimiento para que nos funcione mejor. O sea, el conocimiento indígena, el conocimiento científico, el conocimiento del gobierno, o sea, económico y cómo todo eso nos puede ayudar a ir tomando mejores decisiones alrededor del agua, ¿no? Y aquí es una de las visualizaciones. Para esto, por ejemplo, AI me dio, sobre todo en YouTube, como que me dio las historias que estaba buscando y las ilustraciones y después ya las complemento con mis propias ilustraciones. Y pues el reto está en, por ejemplo, lo mencionabas bien, Alejandro, en cómo conectar el conocimiento indígena. O sea, cómo no hacer un clash, sino ir en la misma dirección y decir, ah, esto nos puede servir, cómo nos sirve la naturaleza y con esto podemos producir de una manera que sea más armónica, como más armonizada con nuestra realidad. Lo que yo entiendo ahora es que somos como unos bebés que dicen, la economía funciona así y no me importa cómo funciona la realidad, pero la economía funciona así. Y entonces todo funciona con el dinero. Y a mí no me importa si eso significa que voy a acabar con el mundo, pero yo tengo el dinero. Y eso es lo que hacían mis hijos de 3 años, ¿no? O sea, que si les ponías en una tienda de dulces, pues se comían todos los dulces hasta que les doliera la panza. Y siendo una especie tan joven, pues apenas estamos aprendiendo que en realidad el contexto en el que existimos funciona de cierta manera y que lo mejor que podríamos hacer sería estar alineados con esa forma en la que existe nuestro contexto para que podamos tener condiciones que sean más saludables para todos. O sea, finalmente todos queremos estar vivos y ese sería como el derecho fundamental, no solo de nuestra especie, sino de otras especies también que existen en el mundo, ¿no? Entonces, hasta aquí es como la introducción de dónde estamos, las herramientas que hemos hecho y ahora les voy a explicar dónde hice una pieza de biomimicry, de biomimética, que está basada en los principios de la naturaleza, que seguramente tocaron algo, y cómo, pues, como biomimicry professional, o sea, todo lo que hacemos realmente viene desde la reconexión con la naturaleza. O sea, en tu pregunta, Alejandro, también está desde las ciudades, desde las industrias. Y parte de lo que yo tuve que hacer fue entonces irme a la naturaleza y decir, desde la naturaleza yo lo veo así y por eso puedo diseñar de esta manera, como el bottom-up idea, ¿no? Pero solo cuando conoces un ecosistema en buena salud, que son todavía los que tenemos en México, sabes cómo puedes diseñar un ecosistema en buena salud. Porque, por ejemplo, en Europa hay muchos lindos bosques, pero todos ellos fueron resembrados y destruidos a través del tiempo. Entonces les cuesta mucho trabajo pensar en ecosistemas en buena salud, porque ellos tienen jardines en buena salud. Aquí es como existimos, ¿no? Pero esta parte salvaje y esta parte de ríos fluyendo y todavía no todos dirigidos, es algo que tenemos de fortaleza en nuestros países, lo que implica mayor biodiversidad, lo que implica mayor banco de conocimiento para innovar. Y si lo extrapolamos a la misma latitud, pues hay muchos ecosistemas como los nuestros alrededor del mundo, ¿no? O sea, te vas el Amazonas continúa en el mar, continúa en África, continúa en Asia y da la vuelta, ¿no? O sea, ahorita vamos a ver esa parte, pero entonces hice una herramienta que era 7 Vortex, bueno, es 7 Vortex, 7vortex.com, pueden entrar ahí donde en realidad pues es muy simple, ¿no? La vida, como yo la entiendo, se trata de interdependencias, intercambios, relaciones, interacciones. Si los organismos existen en aislamiento, no hay vida.
tienen que interactuar y tienen que empezar a intercambiar para que la vida exista. Eso fue lo que aprendí viviendo en los ecosistemas. Y también estudiando la ciencia de las redes neuronales, del micelio y de los ecosistemas, pues es fácil, ¿no? Todo está conectado y se parece mucho a cómo vemos los mapas mentales, a cómo vemos las ramas de los árboles, a cómo vemos las telarañas. O sea, todo lo que vemos en la naturaleza es de un estilo parecido, pero cómo crear una narrativa visual que justo nos ayude a entender cómo funciona la vida, ¿no? O sea, cómo estar alineados con la vida. Entonces, creando Siete Vortex, lo que quería era darle claridad a estas empresas que están emergiendo y a las que se quieren mover hacia allá, como la parte de sustainability. Y las empresas, yo las llamo empresas, industrias positivas, que es la regeneración, la sustentabilidad, la innovación, la restauración, la resiliencia y la biomimética. Entre otras, ¿no? O sea, seguramente hay hasta permacultura y hay muchas pequeñas definiciones, ¿vale? Pero digamos que todo funciona hacia una tendencia que es el respeto a la vida y cómo a través de ir mejorando con lo que sabemos hoy lo podemos hacer mejor a través del tiempo. Sí. Y entonces, en biomimicry, como mantenernos cerca de la ciencia y de la biología, o sea, mantenernos coherentes con la ciencia y la biología, tenemos que hacerlo desde esta base científica, ¿no? Y la base científica de las relaciones, la biología las menciona como intercambios que son, por ejemplo, o positivos o... ay, salió ahí una bienvenida positivos, neutros o negativos. Y entonces aquí vemos que existen seis tipos de relaciones en la biología, pero como por ejemplo la depredación es positivo o negativo, aquí también puedes hacerlo en el sentido contrario, es de B a A, B se come a A, pero probablemente en otra condición A se come a B. Y entonces eso hace que tengamos nueve tipos de intercambios. Y eso es, digamos, lo que existe. Por ahora la contabilidad o las computadoras es más como ceros y unos, pero la naturaleza es ceros, unos y menos unos, y en ambas direcciones todo el tiempo. O sea, no hay una flecha que va hacia allá, sino hay relaciones que siempre son bidireccionales y siempre están cambiando respecto al contexto. O sea, se adaptan a condiciones cambiantes. Y pensé que crear una narrativa así nos iba a ayudar, especialmente siendo latinos, ¿sabes? Es una narrativa que viene de mí, que es diferente a la forma de pensar de quienes se criaron en el norte global, ¿no? Yo vengo del centro del núcleo tropical del planeta. El sur es más abajo, pero bueno, o sea, así nos mencionan a veces. Y pues lo que quería era tener cómo juntar ese conocimiento tradicional con el conocimiento científico global. Y a través de este tejido de intercambios de energía es parte de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, he capacitado a profesores en el TEC para que lo puedan proponer en los proyectos y que hagan mapas mentales, mapas de sistemas donde empiecen a entender estas relaciones ecosistémicas. Y eso es parte de lo que me tiene aquí. Es por eso que me invitan, porque pues es una herramienta biomimética, pero además ayuda a tener una visión holística y alineada con la naturaleza. Y lo que me gustaría es cómo ver el mercado como ecosistema. O sea, como les decía, por ejemplo, este mapa es un poco las relaciones de Tesla en Monterrey. Aunque cuando fui a la feria del libro, estaban por poner la planta de Tesla. Y entonces empecé a hacer como un análisis de relaciones, intercambios de energía, de cómo solo estaban tomando en cuenta los factores económicos de llevar una planta de ese estilo, pero no estaban tomando en cuenta los factores ecológicos de llevarlo también. Y, y entonces en las noticias pues había una tendencia fuerte hacia la generación de empleos, cómo se bustea la economía, pero había poca cobertura de qué pasa con el agua, de qué es lo que va a pasar también con la contaminación, o sea, la energía que se va a utilizar, un poco como el problema que vemos hoy con implementar servidores de AI en las comunidades, ¿no? O sea, tiene una implicación más alta. Entonces, para esto ayuda 7vortex y cuando te metes a 7vortex.com, por ejemplo, ves este feed. Este feed lo único que tiene es que, o sea, su algoritmo, digamos, es que el último modificado está primero. Y eso es todo. O sea, todo lo demás funciona como en orden cronológico. Así, y ya tenemos más de 20.000 de estos mapas.
Pues con él sí también, como nos tocó hace algunos años y ha ido viéndolo crecer, también me han ayudado a que participen ustedes y vamos generando como esta idea de inteligencia colectiva. Ahora es, ¿qué hacemos con esto para que la AI nos fortalezca como humanidad en lugar de que nos degenere, ¿no? Pero para eso también hay que esperar los momentos correctos. Entonces se pueden meter ahí, eso es lo que van a ver. Estos mapas que ven que dice Week 7 y así, es de una clase de biología marina de UCLA. Entonces la están ocupando, se puede aprender un montón de las dinámicas del mar, o sea, de la ciencia detrás de la biología marina, a través del mapeo. Cuando le dan clic a uno de los cuadritos aparece un mapa, pero por ejemplo este es de la mano del mono, que es una ONG en México que hace conservación, y ahí es donde mapean el círculo de gobernanza. Entonces, o sea, cada quien lo utiliza para diferentes cosas y normalmente, o sea, ayuda a que se genere una claridad hacia la acción colectiva y se pueden co-crear soluciones con diferentes actores, restaura la agencia de aquellos que están más cerca de los problemas o de los temas y se focaliza en un impacto sistémico en lugar de soluciones a corto plazo y ayuda a que desarrollemos una narrativa compartida para unificar la acción. Entonces, también dentro de la pregunta que me hacían, pues estos son parte de las respuestas, ¿no? O sea, cómo usar la tecnología para crear una narrativa que nos ayude a funcionar de manera más armónica con la vida. Y pues esa es la forma en la que aportamos y por eso también le llamo arte, porque no es, es, es muy particular, es como si decidieras usar óleo y pintar en un canvas, en un lienzo, pues aquí decides utilizar los principios de vida y el lienzo es digital. Y luego ese lienzo digital lo compartes con todos para que todos puedan pintar al óleo. Y entonces por ahí va, ¿ven? Es como una pieza particular que también le hemos dado esta extensión hacia la parte planetaria para que podamos ver el movimiento. Y aquí se empiezan a mapear, o sea, de estos mapas de ecosistemas, pero localizados en metabolic.earth. Esa es la otra página. Y los puntos morados han sido parte de los movimientos y las alianzas con las que he participado. Y si se fijan, hay muchísimos en todos lados. Y ese es el movimiento de regeneración. O sea, he trabajado con economía circular, con biomimética, con regeneración, con sustentabilidad y muchas de estas redes están aquí. Y entonces, o sea, esto es como para darles un poco de esperanza también en que no estamos solos y pues a veces parecen unos cuantos dentro de la ciudad, pero cuando conectamos a nivel global, pues somos muchos y estamos presentes en muchos lados. Y definitivo, pues es nuestro objetivo regenerar la Tierra, ¿no? Y lo vamos a seguir haciendo mientras pues tengamos el aliento y tengamos las posibilidades de lograrlo. En la COP, por ejemplo, pues utilizo, este es el mapeo, así se ve un mapa de ecosistemas, esta es una pantalla como de 10 metros y con esta profesora de UCLA hicimos un conversatorio entre arte, conocimiento indígena y ciencia. Y entonces todo el auditorio fue como dando ideas y mientras yo mapeo en vivo. O sea, tomo mis notas en vivo y este es el pequeño video que van a ver aquí, donde ya una vez que empieza estaba la artista, la científica y aquí hay como de la parte indígena. Y todos me fueron diciendo de tal forma que vas integrando esa narrativa como en tiempo real en una pantalla gigante y genera alianzas. Es como si fuera algo especial para la resolución de conflictos o movernos en colectivo, ¿no? Entonces fue muy lindo lograrlo y aquí algunos de los clientes con los que hemos trabajado, incluido el TEC de Monterrey o MIT, UCLA, Penn State, Arizona State University, Gobierno de Holanda, la Unión Europea, Climate Restoration Alliance, en fin. O sea, realmente les quiero dar el sentimiento de que esta industria existe y es una industria emergente y es una industria donde todos podríamos contribuir adelante. Y Kate Raworth, que es la de la economía de la dona, por ejemplo, ella ha utilizado 7 Vortex y nos ha hecho algunos de los comentarios del Power of the Hive Minds, porque pues ocupó uno de nuestros mapas justamente para una gestión colectiva de un concurso. Y digamos, la madre de biomimética, Janine Benius, pues ahí me da las gracias por el importante trabajo, porque conectar más a la red misma eso es como crece la naturaleza, se desarrolla y se vuelve compleja.
y gracias por pintar estos retratos intricate, como pues son íntimos, pero también son como holísticos, supongo, y ayudarnos a vernos a nosotros mismos, ¿no? Y entonces, pues esto ya es un logro porque como mexicano, no sé, de entrada, como Biomimicry Professional, no conozco a nadie que haya hecho todo a través de los principios de vida, de los principios de la naturaleza. Entonces, a mí se me hace eso como algo nuevo. Con la inteligencia artificial se está volviendo un poco menos abstracto, ¿no? Porque le dices a la inteligencia funciona con estos patrones y entonces ahí ya se puede meter un poco más, pero, o sea, nosotros existimos en línea desde 2017. Desde entonces hemos estado pues o sea, juntando este conocimiento alrededor de la sustentabilidad, del impacto positivo y hemos pasado la herramienta boca a boca. O sea, no hemos hecho publicidad, no tenemos publicidad dentro, no hay un marketing pagado, o sea, todo ha sido orgánico. ¿Por qué? Porque pues esos son partes de los principios, ¿no? Integrar desarrollo con crecimiento es parte de lo que queremos hacer. Eso lleva pues que hay muchos otros retos, pero digamos que eso es parte de la historia y esta es una de las piezas. Aquí ya se van a dar cuenta porque hablo de arte también. O sea, estos son las 7 generaciones de Biomimicry Professionals y pues lo pueden buscar ahí y, en 7 Vortex, de los que está hasta arriba ahorita es uno de ellos, porque lo acabo de poner aquí, lo modifiqué. Y entonces, pues esto ya se vuelven piezas únicas, ¿no? Hechas a mano, o sea, todo fue hecho a mano, no hay un comando, un botón mágico, sino hay burbujas que se van poniendo, cosas que se van tejiendo, y pues ese fue una pieza tejida por mí. En lo que sigue voy a ir un poco más rápido porque ya solo son más imágenes. O sea, ya les expliqué de dónde vengo, lo que estoy haciendo, la herramienta como tal, que es lo que vengo a compartir. Y ahora es como hacia dónde queríamos llevarlo. Ahora que hay una inteligencia artificial, cómo podríamos proyectarlo. Y pues eso da la idea de 7 Vortex como una especie de río de colores, ¿no? O sea, también con cristales y también como es otra narrativa como mucho más energética, mucho más potente, mucho más natural, pero también científica, ¿no? Entonces queremos crear este layer, esta capa coherente entre la humanidad y la naturaleza, donde tenemos un lienzo colectivo en el cual tejemos alrededor del conocimiento. Pues no hay una respuesta correcta o incorrecta, sino hay personas que meten ahí su perspectiva, que les ayuda a mapear su proyecto y donde la idea es que tengamos una unidad que puede ser el ADN, que puede ser una planta, que puede ser una bacteria y a partir de ahí pues se va construyendo las relaciones. O sea, esto es algo que hice para el Kelp Forest. El bosque de Kelp ahí en San Francisco, como que son todas estas partes como bosques sumergidos en el mar y donde andan las focas y algunos de bueno, son imágenes como que me vienen a la mente, pero, o sea, cómo entender, la idea de 7 Vortex es cómo en el tiempo poder entender los flujos energéticos que hay ahí para que los podamos optimizar, o sea, para que le demos las buenas condiciones para que existan y a través de esta fuerza de cómputo que estamos logrando, en lugar de meternos a hacer más guerras y así, pues, cómo podemos entender la inteligencia de los biomas, de las bioregiones, de las cuencas y todo pues empoderado con tecnología, pero tecnología que sea a favor de un impacto positivo, lo cual también nos lleva a generar mejor tecnología, ¿no? O sea, menos contaminante y eso es parte pues, del ADN per se, de lo que nos gustaría hacer adelante. Y pues estamos viendo también el mundo donde vamos a tener estos lentes, esta realidad aumentada y queremos poder entender mejor, no sé, si vas en el TEC y ves un árbol, pues saber toda la biomimética que hay detrás de ese árbol, ¿no? O sea, toda esta innovación que puedes ver si ves un insecto, que puedas expandirlo de manera científica y decir, wow, es que este insecto pues sabe hacer todo esto, ¿no? Y entonces que podamos valorar mejor los sistemas vivos y ayudarle a estos organismos clave que son la llave de un ecosistema en buena salud y ayudar con toda esta tecnología otra vez a regenerar la tierra, ¿no? Y voy a cerrar con la parte de arte. Entonces,
todo esto que ven, pues, o sea, como lo explicaba al principio, lo hice desde una intención artística, porque así crecí, así soy, y esa es mi naturaleza creativa. Pero ahora también la empiezo a formalizar, porque creo que es importante. O sea, cuando veo lo de la AI, digo, ah, pues como humano, siento que mi creatividad importa. Y creo que no deberíamos de estandarizar la creatividad. O sea, deberíamos de fortalecerla porque en cada ser humano, como en cada organismo, hay posibilidades diferentes e infinitas que no pueden ser computables. Entonces, como que ahí existe esa posibilidad positiva dentro de la tecnología que no debemos dejar que simplemente nos sustituyan. Y esta es una de mis piezas que hice aquí, es un graffiti que también puse por acá, pero digamos que esa es la base donde intento intervenir el sistema monetario con letras, ¿no? O sea, es como una caja registradora de euros donde le pongo la palabra esperanza pues esta es la intención de las piezas que hago. Y como les decía, el nombre es Vibrofishery, que es la bacteria de la bioluminiscencia. Y pues quiere representar esta conexión entre la Tierra y todos los organismos, como si todos fuéramos parte de la misma energía. Entonces, Vibro Fishery, o sea, lo presento como artista y creador de futuros posibles. Vibro Fishery teje conexiones entre la naturaleza, los negocios y la ciencia a través del diseño. Inspirado por los sistemas vivos, mi trabajo nació de una simple y también profunda pregunta, que es cómo encontramos armonía entre la naturaleza y los seres humanos. Desde las comunidades de base hasta los biomas globales, diseño con intención, belleza y respeto por todas las formas de vida. Y entonces la conversación cambia porque ya no solo se trata de si la plataforma tiene una tecnología o no, sino cuál es la intención que ponemos detrás. Y esto es lo que me gustaría que también se lleven para que puedan inspirarse en que el trabajo que están haciendo es importante. Y en bibliofishery.com pues tengo muchas de mis piezas, ¿no? O sea, incluido el libro y algunos de los grafitis también que he hecho, y pinturas, murales, dibujos. Es decir, hay de todo ahí para que se diviertan un rato. Y como les explicaba, pues está este concepto de bioluminiscencia. O sea, la bioluminiscencia, el caso de Bibliofishery, es con un calamar marino de Hawái, que cuando hay luna llena y las aguas no son tan profundas, entonces proyecta su sombra y aunque tiene camuflaje atrás, su sombra se ve y entonces puede ser cazado por los depredadores. Entonces, durante luna llena, proyecta una luz desde un organismo interno y borra su sombra en la arena. Entonces, como que para mí eso literalmente me voló el cerebro y se me hizo como un héroe que no había escuchado antes. Y entonces me metí a investigar qué era lo que pasaba ahí. Y lo que pasa es que hay una toma de decisiones que se llama quorum sensing, donde esto es científico, la bacteria como release suelta señal de moléculas continua y cuando la densidad llega a un punto adecuado, que todavía no sabemos exactamente el número, pero una señal acumulada como detona un comportamiento colectivo coordinado y que es automático, ¿no? Entonces, durante el día el calamar suelta bacterias para que durante la noche tenga la densidad correcta y pueda borrar su sombra. Y entonces, pues, me preguntaba, por ejemplo, de la democracia, ¿no? ¿Por qué seguimos tomando decisiones como democracia, pues, si son tan pocas especies los que usan este tipo de decisiones? Normalmente vamos directo a los insectos, no estoy seguro, o sea, tampoco lo veo como un autoritarismo, pero cuando te vas a los organismos sociales más viejos, tienen otro tipo de formas de toma de decisiones como las bacterias. Y además las bacterias tienen una molécula de comunicación universal y tienen lenguaje intraespecies e interespecies. Es mucho más avanzado de lo que yo me hubiera imaginado en un principio de estas bacterias, ¿no? Entonces, ¿cómo aprovecharlo y para intentar hacer esta señal por la humanidad, creando una humanidad más próspera, empoderada por la imaginación? Y entonces paso de criterios de diseño de biomimética a como una forma de arte que tiene más que ver con un arte
de legado, ¿no? Un legacy art. O sea, como seres humanos nos preocupamos porque nuestro arte tenga una trascendencia en el tiempo y que podamos, con intenciones, moldear hoy la vida que queremos para todos mañana. Y esto es lo que se me hace diferente de lo que podríamos ver en las computadoras, porque deberíamos de estar conscientes de que necesitamos heredar un mundo y dejar un mundo en el que a todos nos gustaría vivir. ¿Y cómo se ve ese mundo? Pues con ecosistemas saludables, con agua revitalizante, con comida orgánica, con respeto mutuo y con una evolución interespecies donde pues hay ciertos patrones como intención, memoria, amabilidad, humildad, regeneración, belleza, coevolución, continuidad, reciprocidad y amor, que son cosas que nos cuesta trabajo mencionar, ¿no? Pero que son importantes para poder capturar toda esta intención ahí. Y pues es donde estoy, o sea, estamos moviéndonos de 7 Vortex a Vibrio Fishery con este Legacy Art. Y pues bueno, aquí ya les doy el cierre de la introducción, Biomimicry, la visión y el arte. Y les doy las gracias con una de las piezas que hicimos mi esposa y yo. Y les dejo aquí mis redes sociales y mis formas de contactarme. Espero les haya gustado y les haya servido. Creo que tenemos un par de minutos para preguntas y comentarios de lo que necesiten. Muchas gracias. No, gracias a ti, Hugo, de veras que yo siempre me quedo impactada porque pues lo último que nos compartiste de las bacterias, o sea, qué maravilloso, yo no sabía, digo, sobre esas conexiones que tienen y esas sustancias que tienen en común. Ahora sí, yo los invito, chicos, a que aprovechen estos 6 minutos que no, ya nos pasamos, pero no importa. Si tienen preguntas, por favor, aprovechen que está aquí Hugo con nosotros. Adelante, chicos, cualquier pregunta. Listo. María José. Yo tengo una pregunta. Sobre ese dashboard que mostrabas, Hugo, al principio, ¿cuánto Sí. tiempo les toma hacerlo o completarlo? Y en caso de que sea como un proyecto continuo, ¿cómo le dan de qué, o bueno, cuánto tiempo tienen de las investigaciones más o menos? Pues depende de los proyectos, o sea, es realmente personalizable a cualquier escala de tiempo. O sea, aplicarlo, por ejemplo, para el gobierno del agua me tomó como un par de meses entender cuáles eran sus metas y a partir de ahí construir los indicadores sobre lo que ya tenían y después integrarlo en la visualización, más o menos. O sea, trabajar en equipo para que entre todos entendamos qué es lo que queremos representar. Pero es un template, entonces finalmente lo puedes hacer por semanas, por años y lo puedes ir aumentando. Ahora lo que estoy trabajando con un equipo justo de personas en Israel es cómo automatizarlo y cómo pasar de un reporte de sustentabilidad a un dashboard. Y entonces como que se vuelva con AI un poquito más fácil de implementar directo. Pero digamos que es granular, puedes jugar con todas las dimensiones del tiempo. Gracias. Chicos, Claro. gracias, María José, gracias, Alejandro, por preguntar. ¿Alguna última pregunta, chicos? ¿No? Bueno, pues entonces no nos queda, Hugo, más que agradecerte tu presencia. Insisto, siempre aprendemos cosas nuevas y a mí particularmente me encanta la forma en la que logras hacer las conexiones y te atreves, como dices tú, a hablar de palabras como humildad, como amor, que por lo general no sacamos en las aulas y que son tan, tan importantes. Gracias, Hugo. Gracias. Gracias, y pues gracias por seguir alimentando nuevas generaciones, ¿no? O sea, para mí hizo una diferencia estudiar donde estudié y eso es lo que quisiera seguir transmitiendo. O sea, que en el tiempo se va acumulando, así como los anillos, vamos haciendo olas. Entonces, espero que mi ola los toque como a mí me tocan las olas que me dieron mis profesores y las personas que estuvieron antes y que respetando ese trabajo, pues vamos a poder avanzar también sobre bases sólidas. O sea, no porque existe ahora significa que lo anterior era menos bueno, sino tenemos que encontrar la forma en la que lo sumamos. Y una última cosa que Jorge me había regalado, mira,
Adiós, Bien, Mariana. También hay que muchas mandarle gracias. la de los sultanes, doctora, que son... Sí, sí, ¿verdad? Ay, ¿a poco nada más de Y bueno, Culiacán? aquí No. hay chicos de toda la República, también Yo estoy otras más. abierto a lo que me den, ¿ah? Yo funciono para todos. Gracias. Hasta luego. Gracias, muy amable. Nos vemos. Gracias. Hasta luego, gracias a todos, que Hasta estén muy luego, bien, bonito Mariana. día. Hasta luego a Hasta todos. luego. Bye. Gracias.